Saludamos a uno de los más preparados médicos especializados en la COVID-19, al doctor Claudio Galarza Maldonado. Él es médico del Hospital Monte Sinaí, especialista en enfermedades autoinmunes. Ha estado desde el primer día en el combate a la COVID-19. Doctor Galarza, muy buenos días. Quisiéramos conocer desde su punto de vista cuáles son las expectativas reales de la vacuna contra la COVID-19 para Ecuador. Muy buenos días a todos. Bueno, yo creo que podríamos empezar con la vacuna de Pfizer, que es la que el gobierno nacional ha anunciado que va a traer al país. La vacuna de Pfizer, conjuntamente con la vacuna de Moderna, tiene una tecnología que se llama de RNA mensajero. ¿Qué es esto? Es simplemente el código genético, el código de barras de la proteína Spike, es la que sale del virus y luego se une a nuestras células y nos contagia. Lo que ha hecho Pfizer y Moderna es crear en laboratorio este código de barras, el cual luego es puesto en nanopartículas, en unas gotas de aceite, digámoslo así, para graficar. Y esta gota de aceite que contiene la información genética del virus se pone en el músculo y al entrar en el organismo, al músculo, nuestras células también tienen membranas de fosfolípidos, que se llaman también de grasa. Entonces, cuando una gota de aceite se une a otra gota de aceite, pues se une. Y esta forma de unirse al organismo ingresa el material genético del virus o el código de barra y dentro de la célula produce la proteína Spike, que luego queda ya lista para, en el momento que llegue el virus, digamos, salvaje, el que está circulando, pueda nuestro organismo rápidamente protegernos sobre el virus. Lo bueno de la información que tenemos sobre Pfizer es recientemente una revista muy prestigiosa que se llama New England Journal of Medicine. Salieron los estudios fase 3 de esta vacuna. En números, para simplificar, son 44,000 pacientes divididos en dos grupos, unos los que recibían la vacuna, otros los que no recibían la vacuna. Y de estos 44,000 pacientes, 170 se contagiaron de COVID. Lo interesante es que 162 eran del grupo placebo, quiere decir que no recibieron la vacuna, y apenas 8 los que sí recibieron la vacuna. Y esto fue, digamos, de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos a aprobar la vacuna en mayores de 16 años para prevenir el contagio y el desarrollo de la enfermedad. Igual la vacuna de Moderna tiene una tecnología de ARN mensajero, y las otras dos que están cerca y ya se están usando son la vacuna de Oxford y la vacuna rusa. Entonces, digamos, alrededor de estas 4 vacunas son las elecciones que tenemos para usar y protegernos de la COVID-19. Ahora, doctor Galarza, muy buenos días. Una de las preocupaciones que todavía existe aquí en el país, bueno, en realidad las preocupaciones son muchas, las preguntas son muchas, el gobierno no las ha aclarado aún, el número exacto de vacunas que van a llegar al país. ¿Cuándo se empezaría con este proceso de vacunación? ¿Cómo sería el proceso de vacunación? ¿Únicamente a través de los hospitales centinelas, de los centros de salud? Quizás las casas privadas van a tener la oportunidad o la posibilidad de adquirir sus propias vacunas para también ofrecerlas a la población. ¿Quiénes serán las primeras personas vacunadas? Bueno, en realidad las inquietudes son muchas. ¿Cuáles son el conocimiento que tiene usted al respecto y que podría comentarnos? Según la información que tengo, es que llegarán el próximo año 50,000 vacunas de Pfizer, las cuales obviamente servirán para 25,000 personas, porque son 2 dosis al día 0 y al día 21. Primero se darán a los personal de riesgo, salud, policía, etcétera, pero tiene una gran desventaja logística. Esta vacuna debe estar a menos 70 grados centígrados. Entonces, realmente eso va a representar, si en los países desarrollados es un problema. Nosotros, obviamente, el Ministerio de Salud no tiene la logística para repartirlo por todo lado y por todo el país. Yo creo que eso debería encargarse a las empresas logísticas privadas, que sí lo pueden hacer.
podría ser otra estrategia, ya que la vacuna de Pfizer es de menos 70 grados y al inicio se va a hacer para el personal de salud, podría usarse en los hospitales grandes. Pero ya la vacuna de Moderna, por ejemplo, necesita ya menos 30 grados, la vacuna de Oxford ya es a 2,8 grados, entonces es más fácil logísticamente hablando. Si hablamos de estrategia y podríamos generar la gestión, el Ministerio de Salud, pues yo personalmente tendría las 3 o 4 vacunas disponibles y dependiendo del lugar de aplicación, pues mandarlo. Es más fácil la de AstraZeneca, la que es de Oxford, y la vacuna rusa. Estas dos tienen otra tecnología, a diferencia de Pfizer y de Moderna, que son de RNA mensajero. Estos son ya en unos vectores virales que se llaman adenovirus, que se producen en el catarro común en los adenoides. Y aquí lo que hacen los ingleses y los rusos es introducir información genética dentro de este virus, que ya no es contagioso, y luego ingresa al organismo, donde hace lo mismo que las vacunas de Pfizer y Moderna, producir material genético para que la proteína sea expresada en las membranas de las células y así nosotros podamos, en el momento de que el virus salvaje ingrese al organismo, producir nuestros propios anticuerpos. Entonces, el tema... Usted recordará, doctor Galarza, usted recordará que el presidente de la República dijo, y lo hizo en cadena nacional, que se vacunará a partir de enero a 30,000 personas diarias, generando una inusitada expectativa. Ahora nos señala usted, y así lo confirman otras fuentes, que serán 50,000 dosis, esto es dosis para 25,000 personas en realidad, las que llegarán el primer trimestre en Ecuador. ¿Por qué estas distancias tan grandes, tan abismales entre el discurso oficial y la realidad? Sorprendente este discurso, pero lo que tenemos seguro y de la información del Ministerio de Salud es que son 50,000 dosis. No olvidemos también que la capacidad de Pfizer no es ilimitada. Primero vacunarán a su población, igual a la población inglesa. Este momento, si no me equivoco, Inglaterra va a recibir 20 millones de la vacuna de Pfizer, lo cual vacunará 10 millones de personas nada más en Inglaterra. Si no me equivoco, también Pfizer tiene una capacidad de cada 3 meses de producir 80 millones de vacunas. Entonces, creo que nosotros todo el próximo año tendremos oportunidad de vacunarnos, pero la estrategia debe ser buscar también otro tipo de vacunas. Más allá, no solamente doctor Galarza, más allá de las estrategias de vacunación, de los problemas que genera la cadena de frío, está el tema del abastecimiento. ¿Cómo funciona esto de las prioridades desde las farmacéuticas hacia los distintos países del mundo? Bueno, en este momento, afortunadamente, la vacuna de Pfizer y Moderna puede ser aplicada en mayores de 16 años y también mayores de 80 años. Quiere decir que la población más débil debería ser vacunada primero, o la población que esté en las primeras líneas de ataque, a los médicos que están en los hospitales, los policías, es lo que se va a hacer prioridad en todo el mundo. Primero el personal médico, el personal en riesgo, y los mayores, los jubilados, desde 70, 80 años, que son los que más podrían verse perjudicados. Y luego, obviamente, de acuerdo a la producción vaya aumentando, podrá ser vacunada más gente. Pero los países del tercer mundo y nosotros, obviamente, tendremos menos acceso a la vacuna en cantidades necesarias y no conozco realmente qué estrategia vaya a implementar este gobierno, que le falta pocos meses, y el próximo que llegue. Pero yo personalmente no dejaría todo en manos del Ministerio de Salud. Hemos tenido sorpresas terribles, criminales durante la pandemia, cuando se comercializan los medicamentos, se roban los medicamentos, hacen lo que quieren con los kits etcétera, etcétera. Entonces, claro, y recordemos también los anuncios de la ministra de Salud, que habló al inicio de la pandemia de que estaban en camino 2 millones de pruebas PCR que jamás llegaron, que fueron absolutamente una información falsa. Exacto, yo no dejaría en manos realmente yo creo que se podría hacer un contrato tal vez con el mismo Pfizer para que se encargue a través de su operador logístico, que son absolutamente competentes, que ayuden a vacunar a la gente. Y también algo muy importante es el seguimiento.
seguimiento de los efectos secundarios, de la efectividad. Yo creo que eso es interesante no solamente para las personas, sino también para la misma empresa, para la misma Pfizer, saber qué pasó con su vacuna en Ecuador, si fue efectiva, si fue segura, y sus datos, no sé si el Ministerio de Salud está en capacidad de recolectarlos. Por eso que la acción de la empresa privada logística, que es muy eficiente en Ecuador, usted ve que nunca falta ningún medicamento en las farmacias privadas, funciona perfectamente. Yo personalmente daría la distribución, la logística, dentro de un contrato conjunto con Pfizer, con Moderna, con la rusa, con Oxford, con los que van a venir. Doctor Galarza, hablando precisamente de la seguridad de la vacuna, todavía hay población que siente desconfianza, y una de las razones es por el tiempo récord en el cual se creó esta vacuna. Hay razones para desconfiar, hay que sentir temor. Hay personas que advierten que no se vacunarán precisamente porque no tienen la seguridad de cómo va a funcionar esta vacuna, de cuáles serán probablemente los efectos a corto, mediano, a largo plazo, considerando, como decíamos, que fue una vacuna que se hizo muy rápidamente por la situación en la que nos encontramos. ¿Cree usted que hay razones realmente para dudar, o la población debe estar totalmente confiada en este caso, en la ciencia, y acudir a vacunarse el momento en el que sea necesario? La rapidez por la cual han sido descubiertas estas vacunas se debe a varios factores. Primero, la gran inversión económica que se hizo para desarrollar, luego el conocimiento previo que se tenía. No nacieron de cero, ya existía la tecnología para hacerlo. La tecnología, digamos, de producción de vacunas, de anticuerpos monoclonales, es conocida ampliamente. Entonces, lo que hicieron los americanos, los rusos, los ingleses, es simplemente ya tener el conocimiento previo y aplicarlo. Entonces, y también ha sido inédito también la colaboración internacional entre científicos para desarrollarlo. Yo personalmente aconsejo a vacunarse, no hay ningún miedo, aparte del normal que puede haber de efectos secundarios como toda vacuna, como todo medicamento. Pero en el caso específico, por ejemplo, de Pfizer, que es lo que estamos ahora viviendo, son 44,000 pacientes, no son 40 pacientes. Ha sido probada en una fase 3 contra placebo, e inclusive se demostró de que los pacientes que no recibían la vacuna se enfermaban del COVID. Entonces ya todos los pacientes placebo pasaron a usar la vacuna. Esto es una tecnología no nueva, entre comillas. El acercamiento es nuevo, pero conocemos la biología molecular suficiente como para garantizar que es seguro y eficaz. Los efectos secundarios: toda vacuna tendrá algún efecto secundario. En el caso de Pfizer, un poco de fatiga, de pronto temperatura, dolor de cabeza, pero es transitorio. Ahora habrá un porcentaje. Si podría escoger usted, doctor Galarza, la vacuna para usted personalmente o para sus pacientes, ¿qué vacuna seleccionaría y qué vacuna descartaría? Descartaría ninguna. El hecho es más bien el tema logístico, porque la vacuna de Pfizer, menos 70 grados, creo que en Cuenca solamente hay un refrigerador de menos 70 grados en la universidad y no hay más. Entonces, la logística me preocuparía. Con Moderna sería más fácil, es menos 30, y con las ya por vectores, que es la de Oxford y la rusa, pues eso necesitan 2,8 grados. Entonces, realmente yo no tendría ningún problema en aplicar cualquiera de las 4 vacunas. El tema más bien sería... ¿No cree usted que unas impliquen mayor riesgo de reacciones negativas, indeseables que otras? No, hay muchos, digamos, mitos sobre de que las vacunas pueden ser transgénicas, o pueden afectar, o se van a convertir en un mutante o alguna cosa. Eso no tiene ninguna base científica ni real. Las vacunas de RNA mensajeras no entran ni siquiera al núcleo, se quedan en el citoplasma de las células. Las que son de ADN tienen una modificación hecha suficientemente amplia como para evitar cualquier tipo de aparición de monstruos en las calles, mutantes. Entonces eso no se preocupe. Son seguras, eficaces, y como toda vacuna causará algún efecto secundario. En alguna persona lamentablemente será peor, pero no es ninguna razón para no vacunarse.
Ahora, hablando de la vacuna que más avances tiene y mayor aceptación, pues 5 países están trabajando ya con ella, la vacuna de Pfizer. ¿Será realizable la utilización de esta vacuna en Ecuador? El gobierno ha hablado de 400 puntos de abastecimiento de la vacuna que se abrirían y miles de puntos en los cuales se aplicaría la dosis a la población. ¿Esta cadena de frío es factible de construirla y de controlarla, sobre todo en Ecuador, sabiendo que esta vacuna requiere de un refuerzo con la aplicación de una segunda dosis? Yo creo que realmente la tarea es aquí garantizar de que la vacuna llegará al organismo de la gente. Usted sabe que puede pasar cualquier cosa aquí, hemos tenido problemas ya de corrupción con los temas de medicamentos, y el tema logístico va a ser vital para nuestro país. Creo que debemos combinar el tipo de vacunas, las vacunas que no necesitan una cadena de frío tan estricta, deberían ser utilizadas más digamos, en la costa o en las poblaciones lejanas, y la vacuna de Pfizer que necesita un alto grado de conservación, porque es muy débil, se puede destruir la vacuna si tiene una temperatura mayor, pues reservarla para los hospitales, para los centros grandes. Entonces, una estrategia de combinar vacunas en un sentido de logística creo que podría ser una solución. Y encargar dentro de los contratos de compra de las vacunas a los mismos laboratorios que son expertos en logística y en aplicación, pues que ellos manejen también dentro del contrato el seguimiento, la farmacovigilancia, los resultados adversos. Obviamente esto es algo inédito para todo el mundo, no solamente para nosotros, pero debemos, creo que como sociedad, exigir de que la distribución, la logística sea manejada no por el Ministerio de Salud, sino se ha dicho, doctor Galarza, que esta posibilidad sí está abierta entre lo que está barajando y decidiendo el Ministerio de Salud, el hecho de que laboratorios privados puedan encargarse de importar la vacuna. Eso también es el control de precios, ¿sí? No olvidemos que realmente la producción de la vacuna de Pfizer y de Moderna no es tan costosa como las anteriores. Entonces sí se necesita que exista un control por parte de las autoridades de la especulación de los precios por las vacunas. Doctor Galarza, quizás una pregunta que es importante, una opinión suya. El hecho de que ya llegue la vacuna el próximo año, en el primer trimestre o en el primer semestre, no quiere decir que las medidas de bioseguridad, el autocuidado ya deben concluir. ¿Cuáles serán los tiempos, digamos, en los que estas medidas van a tener que persistir? Incluso una persona ya vacunada va a requerir continuar por algún tiempo más con estas medidas, uso de la mascarilla, sobre todo el distanciamiento físico, que son, digamos, las dos herramientas que se han utilizado ahora para combatir de alguna manera esta enfermedad. Sí, absolutamente. El uso de la vacuna no nos excluye o nos permite relajarnos de las medidas que tenemos hasta ahora. No olvidemos que para estar más tranquilos necesitamos que un 60% de la población esté vacunada o inmune de una u otra forma, ya sea con una inmunidad de rebaño causada por la misma enfermedad o una inmunidad causada por la vacuna. 60% de la población debería estar vacunada para tener algún tipo de tranquilidad nuestra. Pero de ahí las medidas tienen que seguir. La más importante, obviamente, la mascarilla, y el temor más grande ahora no solamente... miren, Alemania está cerrando por Navidad, Europa está cerrando por Navidad. No nos vaya a pasar aquí que salgamos todos, ya pasó hace 2 semanas, me sorprendí a mí, un viernes, yo no sabía que era viernes negro, no podía llegar a casa, todo el mundo estaba en las calles. Entonces eso es absolutamente preocupante, no podemos relajarnos para nada, no debemos tener miedo a la enfermedad, pero tenemos que tener mucho respeto, pero debemos vacunarnos, debemos mantener las medidas de seguridad. Y tal vez otra estrategia, alguna vez lo discutimos con ustedes, la vacuna es para proteger, digamos, a los sanos, pero las personas que se enferman podrían usar ya anticuerpos monoclonales que están ya aprobados también para el uso, que son contra la proteína Spike. Alguna vez hace meses lo discutimos con ustedes de que podría ser una estrategia válida para los que se enferman usar un anticuerpo, lo que usó el Donald Trump, digamos, a él le dieron anticuerpos monoclonales contra la proteína Spike y al día siguiente estaba en el Twitter. Entonces yo creo que esa es una estrategia también válida para los que no se podrían enfermar. Muchas gracias
al doctor Claudio Galarza Maldonado, médico del Hospital Monte Sinaí, especialista en enfermedades autoinmunes, por sus valiosos criterios. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es